el bombardeo de La Moneda, que fue como un edificio institucional. Yo pasaba mucho por esa zona y verlo, además de todo lo que conlleva esa imagen, que una construcción que para mí era una imagen de solidez, fuera tan vulnerable. Los movimientos telúricos de este país que son muy fuertes, los terremotos en el país donde nacimos, los terremotos acá en Chile, que mueven y crean destrucción, y después las historias familiares de donde vienen mis familias también, hay una destrucción permanente, y escuché desde muy pequeño de eso, y era un tema que era muy recurrente, hablarlo con mi padre especialmente. Pero creo que ahí fue como la primera percepción que pude tener de la destrucción, y quedó siempre internado en mi estructura. Siempre mi obra se ha marcado por la denuncia, y siempre ese es un hilo conductor conceptual de la obra. Y la obra muchas veces se une a las diferentes series por cierta simbología que ha cruzado siempre mi trabajo, que muchas veces son figuras topológicas que solamente se pueden leer en las dos dimensiones. Pero conceptualmente mi obra siempre es una denuncia, en todos los sentidos. Llevo casi 41 años en Nueva York, me fui en el año 81. Me interesaba estar en una ciudad totalmente cosmopolita, compartir mi vida con diferentes razas, con diferentes personas de diferentes lugares, ver el trabajo de ellos. Y era interesante porque se dio en ese momento una zona muy particular que se llamó el movimiento artístico del East Village. Eran artistas de todas partes del mundo, polacos, rusos, latinoamericanos, y se podía ver, era como un lugar de información, de cultura muy, muy importante, y a mí me importó mucho ser parte de ese movimiento. Y claro, al principio era como una gran esponja que iba absorbiendo toda esta información. En Nueva York encontré eso, una energía particular que me impulsaba a hacer muchas cosas que tenía como pensado que algún día las quería hacer. Hay un punto de quiebre en mi vida desde que fui al desierto, de que pasé un tiempo en ese lugar, porque pude ver lo que significaba el lenguaje representativo, sobre todo en la pintura, que era un lenguaje bastante ambicioso y muy materialista, y muy dedicado al gusto y a la estética de la superficie. Y al estar en ese tremendo espacio en el cual no había ninguna coyuntura, había un espacio aéreo que lo estaban vigilando constantemente y pasaban estos aviones militares, una velocidad inmensa, muy bajo, pero dejaban un sonido, y era como la única coyuntura que tuve por tiempo con la sociedad. Y desde ese momento mi trabajo se realizó en el negativo, como un negativo fotográfico, todas las imágenes, por lo cual no había materia, no había manera de ubicar los lugares, no había un lugar representativo, solamente tú podías sacar una foto, y el negativo de la foto era el positivo de la pintura, de la obra, y tú podías reconocer. Pero eso tenía también un antecedente político, porque como yo trabajé por mucho tiempo en los 80, todo el problema racial, en un negativo, tú no puedes determinar ciertas cosas raciales, no puedes elegir la materialidad. Entonces también tenía un acercamiento y una denuncia a la materia, cómo se elige el blanco, el negro, el rojo, el amarillo, y cómo se va eligiendo y vas clasificando, que yo no encontraba, pero no sé, asqueroso. Que también tenía que ver un poco con las imágenes topológicas que ocupaba, que tenías que hacer una lectura que era mucho más compleja que el acercamiento normal que uno tiene con una obra pictórica, porque tenías que descubrir, hacer un proceso como de cambio a la manera de mirar. Y había una yuxtaposición dentro de la misma imagen, eran como mapas que te guiaban dentro de la imagen. Y después, con el tiempo, fueron apareciendo ciertas zonas de positivo, como para hacer un juicio más directo y más confrontacional entre el negativo y el positivo. Y todo eso fue marcado por mi estadía en el desierto.
Cuando empecé a trabajar la serie Identidades Ocultas, el formato de las obras era el mismo formato de las primeras televisiones en blanco y negro, que fue la primera vez que podíamos ver en línea directa lo que estaba pasando, y generalmente era muy impresionante ver cómo sucedían, y con una resolución muy primaria, muy básica, que yo lo encuentro como la real. Y estas obras tienen que ver con ese formato y con ese movimiento de pérdida de foco. La vida y las ruinas contemporáneas son como, en este momento, son un paralelo muy, muy cercano, porque tenemos la inmediatez que crea de repente también una situación bastante inestable, porque nunca se sabe cuál es la realidad. Si son imágenes creadas, son imágenes manipuladas. Esa es la imagen que quedó después de la caída de las dos torres. La fachada metálica que tenía quedó con ese recorte. Esa imagen fue muy emblemática porque fue el único trozo que quedó parado. El olor que había, el sonido que había, la incertidumbre. Trabajé por mucho tiempo con todo, con la parte psicológica, con la parte conceptual, con la parte de las emociones. O sea, en ese edificio trabajaba mucha gente y siempre alguien pasaba a buscar a la otra persona. Tiene esa trama en el lenguaje y la melancolía de la situación. Siempre se miraba y hablaban del terrorismo, pero nunca miraban el terror que tienen ellos mismos. Y ese fue un ejemplo del terrorismo norteamericano. Siempre Estados Unidos ha criticado y ha visto desde lejos eso en los otros lugares, pero lo tienen ahí mismo. O sea, el terrorismo norteamericano es feroz. Es una imagen del bombardeo al edificio de Oklahoma. Son las piezas interiores donde no hay horizonte, no hay arriba, no hay abajo. Hay un espacio que es imposible que uno se pueda ubicar. Entra en un lugar donde las dimensiones nos corresponden a la manera que nosotros podemos ubicarnos, porque toda la biología interna del edificio se transforma en otras formas, en otras líneas. Hay una referencia a la quemadura de libros que hubo el año 73, entonces yo quise quemar ciertos documentos, bastantes documentos, donde hay documentos personales, hay documentos policiales, hay antecedentes médicos, pero también hay cuadernos míos, que también tenía que ver con sentir que se siente cuando te están quemando algo que es tuyo. Partieron siendo las imágenes de estas bibliotecas, porque había una biblioteca en Detroit abandonada, que era una biblioteca muy importante, estaban todos los libros radicales. Y después fui recorriendo bibliotecas y fui haciendo una serie de obras, señal de abandono, que tenían que ver con nuestra relación con las bibliotecas, con los lugares públicos. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Nueva York, que es maravillosa, pero todos los mejores libros están en el subterráneo. Es como una visión casi apocalíptica de que las bibliotecas pueden llegar a ser un lugar de abandono y de admiración al mismo tiempo. Es el bombardeo, diluido, en una mezcla de cielo, la atmósfera y también de agua. Y por eso es que parece que estuviera diluida, porque tiene el movimiento del agua, pero tiene como una atmósfera del espacio, del cielo. No está en su lugar de cemento, no está en su materia original. Es una imagen que es muy reconocible, pero está sin su vestimenta. Está muerta. Soy Jorge Tacla, artista visual.